Y nos vamos a la radio ya, ¿no, Emily? Venga, pues sí, directos. Ahí, pim, bam. Directo. Emily Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues por aquí andamos. Vamos a ver. Anarquistas italianos no es lo mismo que italianos anarquistas. Ya me explicarás. A ver, ¿por dónde vas? Porque están de moda por ahí, por Cataluña, Sí, especialmente sí, Barcelona, sí. los Aquí anarquistas. llevan una temporada de moda, ahora lo explicaré. Llevan una Pues, temporada de moda. pues dale, Eh, dale, porque están en todos los telediarios y hay que sí, explicarlo bien. quería hablar de los que están en los telediarios, que vamos a suponer que son anarquistas y que son italianos, Mm. y quería hablar también un poco del anarquismo en Italia y todo este tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, como tú bien dices, ahora mismo es un gran momento en las teles de todo el país, de todo el estado y evidentemente también en las teles catalanas. Eh, Ahora nadie pone en duda lo que dicen los Mossos d'Esquadra, que bueno, para determinadas televisiones que los acusaron prácticamente de estar al lado del independentismo y de haber traicionado el Estado, pues ahora también podrían poner algún tipo de duda, pero no, esas dudas ya no existen. Todas y todos hemos visto esas imágenes de la furgoneta de la Guardia Urbana Mm. repetidas veces. Casi nadie ha visto imágenes de los escopeteros de los Mossos d'Esquadra disparando las balas de foam, a pesar de que una persona, bueno, a pesar de que le han sacado un ojo a una persona, pero esa imagen no la hemos visto repetida en ningún caso, y aunque hay imágenes de esta mujer sangrando, etcétera. No, eso no se ha vuelto a repetir. Y lo que sí se repite, pues son esas imágenes y las de la detención, que también son verdaderamente curiosas, ¿no? Porque yo no sé si os habéis fijado mucho, pero lo más contundente que se veía en las imágenes, a lo mejor es que están guardando pruebas, porque ya sabemos que la policía, bueno, Buah, es muy lista, ¿no? sí. Lo más contundente eran 4 cascos de moto, que debe ser una cosa tremendamente contundente si es anarquista italiano, vamos, y tal. Entonces, bueno, como no es la primera vez que los Mossos d'Esquadra, como otras policías, no únicamente, en una situación que empieza a ser crítica en el sentido de que empiezan a tener mucha presión mediática y mucha presión social, bueno, de determinada parte de la sociedad con los enfrentamientos y con los problemas de orden público que se estaban produciendo a final de las manifestaciones o de las concentraciones, rápidamente se encuentra una solución, porque nosotros tenemos una policía, quiero decir, bueno, tanto aquí como hay en Valencia o en todos los lados, tenemos una policía súper efectiva, que ya sabemos, y que es, bueno, es tremendamente efectiva, ¿no? Es decir, Mm. hay casos que nunca resuelve, pero hay otros que los resuelve cuando es el momento oportuno, que cuando hay que resolverlo, ¿no? Sí. Para seguir con ese énfasis, yo ayer escuchaba eh, una, creo que era el propio conseller, y si no era el conseller, pues era alguien del staff dels Mossos d'Esquadra, que decían que ya les habían detectado, que ellos, bueno, les habían detectado, pero hacía días, ¿no? Y que les estaban siguiendo. Porque oían consignas en italiano y decían esto. Sí, 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 porque oían hablar en italiano. Hay que pensar que Cataluña tiene un 2,3% de la población de Cataluña es italiana, con lo cual, bueno, pues no es tan infrecuente oír hablar en italiano, ¿no? Pero bueno, sí, oían hablar en italiano y dijeron, anarquistas italianos, hablan en italiano, están aquí, anarquistas, entonces vamos a seguirlos, ¿no? Es una cosa muy curiosa porque si les siguieron, si sabían dónde estaban, si sabían a qué se dedicaban, bueno, tampoco uno entiende muy bien por qué no se interviene anteriormente, ¿no? Y se espera que haya esas imágenes y tal, ¿no? Que si os acordáis también al principio, eh, bueno, pues hubo opinadores y opinadoras que dijeron que eso era un cóctel Molotov, luego han tenido que decir que no, que era
un líquido, como había fuego, pues un líquido inflamable que se tira encima, que puede provocar, pero que, bueno, pero que qué. Entonces, vamos un poco con la trayectoria de los anarquistas italianos en Cataluña. Es decir, sí, para que entendáis por qué un poco esta sorna con la que estoy hablando. Es decir, iban a venir anarquistas italianos a una de las recientes diadas de los años 10 de este siglo. Era una cosa recurrente. En general era más recurrente por parte de medios madrileños que por parte de medios catalanes, pero iban a venir, ¿no? Es decir, cuando había aquellas macro manifestaciones de cientos de miles de personas y tal, pues aparecía la noticia de que se había detenido en la frontera a alguien y que, bueno, que ahí estaba entrando gente que quería liarla, ¿no? Que quería liarla y, por tanto, pues que no era seguro eso de ir a las manifestaciones de la diada. Y eran anarquistas italianos, ¿vale? También de otras nacionalidades, pero sobre todo anarquistas italianos. Entonces, pues hace unos años también se produjo, bueno, estando entonces de alcalde el señor Trías, intentó sacar, bueno, eliminar un centro social que es Cambías y sacar de allí a la gente, y ahí se montó pues un revuelo bueno. Al final tuvieron que, Cambías sigue existiendo y todo demás, pero también habían venido anarquistas italianos que estuvieron vagando por el barrio de Sants durante días y días mientras que se producían las manifestaciones y de tal, y que estaban entrenando a la gente, ¿no? Porque la gente no sabía hacer esas cosas, en Cataluña no se saben hacer, y entonces pues tiene que venir gente de fuera que lo haga, ¿no? El 1 de octubre también había anarquistas italianos ayudando. En este caso, eso ya no venía de la prensa de Cataluña, sino que venía de la prensa de Madrid. Es decir, nuevamente había... Es más, puedo recordar perfectamente cómo un diario tan prestigioso y, por supuesto, plural e independiente como es El País, acusó a anarquistas italianos de estar detrás del tsunami democratic y de la ocupación del aeropuerto de Barcelona, en medio de los conflictos después. Entonces, como veis, ya aquí llevamos unos cuantos años con el tema, que es Deben ser un mogollón, ¿no? O son siempre los mismos. Pues, bueno, no sabemos bien si salen y entran o van y vienen o tal, pero bueno, están ahí para cuando alguien necesita echarle la culpa a alguien y que no sean catalanes, que es una cosa también sintomática de la que también quiero hablar, extenderme en otro momento, ¿no? Bueno. Seguramente que oyeron a mucha gente hablar en catalán e incluso en castellano, ¿no? Y tal, pero eso no les llamó mucho la atención. Decidieron seguir a los que hablaban en italiano. Bueno, ¿qué tenemos en esa conjugación? ¿No? Tenemos dos cosas muy, muy importantes. El nombre es anarquistas. Quiero decir que, bueno, pues la verdad es que muchas de las imágenes que nos iban pasando aparecían muchas as con el círculo, también hoces y martillos, también esteladas y tal, pero bueno, demasiadas as, ¿no? Entonces estaba claro que había que buscar alguna cosa semejante a esa, ¿no? O parecida. Y entonces, bueno, pues eso, culpabilizar a una gente que no cree excesivamente en el sistema democrático burgués, que no cree excesivamente en las elecciones y en todo ese tipo de cosas, pues sale gratis. Es una cosa que sale más o menos gratis, que se va a encontrar como ya se está encontrando, que evidentemente fundaciones como la nuestra, organizaciones sindicales y tal, hacen, anarcosindicalistas, por supuesto, hacen determinadas declaraciones y tal, pero en general sale bastante gratis. Es decir, ahí tienes un mogollón de peña dispuesta a unirse a ese tema, ¿no? A unirse al tema de si ha habido violencia, es porque aquí esto huele a chamusquina y por tanto aquí está esta gente, ¿no? Bueno, el tema es eso, que es decir, que tiene primero esa connotación, es decir, la violencia hay que connotarla con unas determinadas cosas y por tanto no pueden ser nuestros chicos. Hubo algún momento que alguien dijo, a lo mejor había alguien de Arran y tal, pero rápidamente eso se ha abandonado.
evidentemente, desde Cataluña, desde los medios de Cataluña, por supuesto, no van a ser los nuestros. Pero además ahora Quiero están decir que, negociando, ¿no? bueno, pero aparte de que estén negociando, hay una gente que está mucho más en la calle, ¿no? Pero claro, y evidentemente en algunas de estas concentraciones y manifestaciones también se recordaba el tema de los presos políticos, entendiendo a Hasél como un preso político más y a otros también, ¿no? Pero claro, no, es que, a ver, que la gente de bien llevamos 5 o 6 años diciendo que las cosas hay que hacerlas de manera pacífica y tal, y por tanto los nuestros no pueden ser, de los nuestros no pueden ser. O sea, la detención son 6 italianos, italianas, parece ser que hay una persona francesa, parece ser que hay otra de aquí, pero también para qué vamos a hablar de ese tema, es que no tiene sentido, los otros son muchos más, ¿no? Y tal. Claro, otro elemento que nos aparece aquí, por eso, ¿no? Es decir, es gente violenta, por tanto la relacionamos con una cosa, no pueden ser de aquí, nuestros no, es decir, aprovecho para recordar que, por ejemplo, en el 36 y anteriormente, por supuesto, la huelga de la canadiense, pues, bueno, no hay más que ver los apellidos de algunos de los significativos protagonistas, o al menos que aparecen en los libros de historia, ¿no? Simó Piera, Salvador Seguí, Joan Peiró, etcétera, pero no eran los obreros catalanes, o sea, era otra gente que había venido de fuera y tal, ¿no? En el 36 hay documentos escritos de cómo una parte de la burguesía catalana dice que eso lo están haciendo los murcianos. Es decir, que no son los suyos. Es decir, que Federica Montseny era murciana, que García Oliver era murciano, Joan Peiró era murciano. Es decir, que, pero bueno, pero está bien, ¿no? Pero digamos que no, ¿cómo van a ser de los nuestros, ¿no? Muy interesante porque ha habido bastantes medios que se han lanzado a eso de una manera, vamos, perentoria, ¿no? Y luego, claro que nos visitan anarquistas italianos, claro que sí. Quiero recordar un poco la historia. Probablemente el primer anarquista italiano que tenía conciencia de ser anarquista italiano y que nos visitó a finales de los años 60 del siglo XIX fue Giuseppe Fanelli, que precisamente se dice fue enviado por Bakunin. No creo que esa exactamente fuera la idea, sino que pertenecía al grupo que Bakunin había creado de la Alianza por la Democracia Socialista, y que fue el enviado a España, y en concreto estuvo en Cataluña, en Barcelona y en Madrid, y estableció relación con una serie de personas que luego, o que en ese momento ya estaban pensando, y que acabarían consolidando una alianza por la democracia socialista de carácter español, por decirlo de alguna manera, que luego hicieron la Federación Regional Española de la IT, etcétera, etcétera. Hacia finales de ese mismo siglo nos militó Malatesta, otro también, ¿no? Es decir, otro italiano, y estuvo por aquí precisamente dando conferencias y charlas acerca del comunismo libertario, de las ideas de Kropotkin y de las suyas propias y tal. Y otro anarquista italiano muy significativo y muy querido para mí es Camilo Berneri, ¿no? Que precisamente habría que decir, él ya estaba en el exilio, expulsado de alguna manera de Italia por Mussolini, y fue de la primera gente que entró en España, de la primera gente extranjera que entró en España con una brigada, ¿no? La primera brigada internacional que intervino en España en la Guerra Civil fue una brigada italiana, que seguramente que ahora no lo recordaremos, y no vale la pena recordarlos, vale más que hablemos de otras brigadas internacionales y de otros países y tal, pero esta fue la primera gente que vino, integrada por gente por socialistas revolucionarios y por anarquistas, y entre otros por Fanelli, que además perdió su vida en la represión comunista del 37, ¿no? Berneri, has dicho Fanelli y Berneri. Berneri, perdón, sí, Berneri, gracias. Y bueno, y eso, ¿no? Y me parece nefasto, porque además era una imagen del anarquismo italiano
yo creo que muy peyorativa y que no tiene nada que ver con lo que ha sido, bueno, con lo que ha sido el anarquismo en Italia, porque no sé si ellos tienen muchas ganas de llamarse anarquistas italianos, en Italia a lo largo de todos estos años, ¿no? Desde la última parte del siglo XIX, es decir, que haya habido organizaciones muy interesantes como la USI, como la FAI en su momento, actualmente la Federación de los Comunistas Anárquicos Italianos, verdaderas canteras del anarquismo en Sicilia, en Carrara, en Florencia, revistas fantásticas como la revista anárquica o Humanità Nuova, y luego gente muy reflexiva y con una gran capacidad, ¿no? Desde Malatesta, Berneri, que he citado, o, por ejemplo, pues el libro que nosotros publicamos hace 2 años de Amadeo Bertolo, ¿no? Que fue uno de los principales impulsores de la revista anárquica. Y yo creo que es una gente que ha aportado precisamente mucho al pensamiento anarquista, pero también al pensamiento, digamos, radical y alternativo del, no solo del anarquismo, ¿no? Sino de todas las corrientes socialistas revolucionarias interesantes, ¿no? Entonces, también me parece nefasto a ese nivel, ¿no? Es decir, porque se está haciendo una especie de pseudo divulgación acerca de que el anarquismo italiano es necesariamente un anarquismo únicamente violento, sin reflexión, y en cambio, pues, bueno, pues se está olvidando que fue de la gente que más padeció el fascismo, de la gente que más se opuso al fascismo de Mussolini y, bueno, gente que ha tenido episodios históricos muy interesantes como, no sé, como el tema, por ejemplo, de las fábricas autogestionadas de los años 20 del siglo pasado o de otra gran cantidad de ejemplos, ¿no? Ujú. No sé, tenía ganas de hablar de esto Sí, un pero poco porque esto que tú has contado y de lo que estás hablando, la mayoría de los que hablan de anarquistas italianos no se lo saben, ni se lo van a aprender, y a lo mejor no no, tienen ningún interés en saberlo tampoco. O no, puede no ser que sí que tienen. lo sepan, ¿no? ¿Qué crees? Bueno, no sé si, a ver, yo creo que no tienen ningún interés en saberlo o ningún interés en a hacer aparecer en los debates y las tertulias a gente que pudiera dar otra impresión, ¿no? Porque yo creo que en el Estado español hay suficiente gente que hace teoría política o que, o que o que es historiador o tal, que sabe unas cuantas cosas de esto, ¿no? O de la importancia, por ejemplo, que tuvieron los anarquistas italianos en la formación de todo el sindicalismo nuevo en América Latina y en Norteamérica. Es decir, fueron fundamentales en la creación de la International Workers of the War en Estados Unidos y fueron fundamentales en la Fora italiana y en organizaciones uruguayas, etcétera, etcétera, junto con emigrantes españoles, ¿no? Es decir, que en cualquier momento nos puede pasar también a nosotros, que alguien decida que podemos ser los más peligrosos. Claro, lo otro es fácil, es sencillo, supuestamente el tema se ha acabado. Bueno, yo no quiero llamar, pero vamos, si en las siguientes concentraciones o manifestaciones que haya no están los anarquistas italianos y pasan cosas, pues no Entonces, sé. bueno, queda que había franceses también, porque alguno de ellos era Sí, francés, claro, claro, sí, y sí. solo una nativa. Claro, pero te quiero decir que tal y como lo explican, ¿no? Es Sí, decir, es sí, una sí, gente sí, muy claro. preparada, muy organizada, muy que viene precisamente buscando esas masas de gente que estáis equivocados y equivocadas, pero que bueno, que lo hacéis de buena voluntad, ¿no? Porque todo el mundo también, aquí en Cataluña se nota más, como hay que hacer gobierno, pues se nota más en las conversaciones, ¿no? Entonces, pues todo el mundo está por la libertad de expresión, todo el mundo está por la libertad de manifestación, de concentración y tal, todo el mundo está por, bueno, vamos, como los que más, pero claro, hay cosas que, pero entonces hay cosas yo puedo aceptar que existan, bueno, no me queda más remedio que aceptar que existan ese tipo de reflexiones, pero el tema es
cuando nos ponemos a solucionarlo por la vía que ya conocemos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esta gente ha participado o no ha participado en el tema. Yo, desde luego, no sé quiénes son, tampoco conozco sus nombres y tal, ¿no? Pero a lo mejor nos volvemos a encontrar con que dentro de 3 años o 2 y pico, pues alguien, porque van a ir a la Audiencia Nacional, ¿no? Algún juez o alguna juez de la Audiencia Nacional encuentra que las pruebas, que los 4 cascos y alguna cosita más que le va a traer los Mossos d'Esquadra, pues no... No si quieren eso, decir nada, no son pruebas convincentes Bueno, ni si eso es lo que fehacientes. tienen, yo no sé lo que tienen, claro, también me parece lógico que no lo digan, pero ayer yo oí a periodistas dando por hecho, es decir, leyéndote directamente el atestado policial, ¿no? Sí, Que además no es la primera vez que lo hacen sí, y eso es no es la cierto. primera vez que se lo tienen que comer. Lo Sí. que pasa es que generalmente no se lo comen públicamente, ¿no? O Ujú. sea, no se acuerdan de que lo han dicho. Es decir, ayer, por ejemplo, vi pues una periodista de la SER que, vamos, Sí, que relataba aquello como si fuera la Biblia, ¿no? Es sí. decir, y digo la Biblia en sentido peyorativo, bueno, peyorativo en este caso, quiero decir, como esa frase que teníamos hecha, ¿no? Es decir, puede ser la Biblia o una poesía de Vale, García Lorca, ¿no? se Que te entiende sabes lo de que... memoria. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Sí, sí, Aquello que relatas allí, pum, pum, y eso además es creíble, totalmente creíble. Es decir, aquí sí que no hay presuntos ni ninguna cosa por el estilo, ¿eh? ujú. Esto se Suele acaba. ser un mal del periodismo últimamente, de algunos periodistas, que se basan únicamente en los comunicados oficiales de la Guardia Civil, de los Mossos o de la policía, que no contrastan la información y obviamente son verdad absoluta. Como tú decías, son la Ujú. Biblia. Es decir, eso no hay nada vueltas que darle. Si lo dicen los Mossos y es lo que tienen, eso va a misa, vamos, para seguir Sí, con sí. el... Bueno, Bueno, y un poco nos encontramos con eso, ¿no? Y vamos a ver cómo sigue esta historia y cómo se desarrolla, y a lo mejor, con suerte, pues ya te digo, dentro de 2 o 3 años lo volvemos a sacar en este programa, cuando esta chica no sé si seguirá en la SER o no, y el otro si seguirá en su programa, ya no dirán nada y ya se olvidó el tema, ¿no? Porque suena todo muy rarito, ¿eh? sí, Suena suena todo... rarito, sobre todo por lo que como lo has relatado tú, llevan días y días de movilizaciones, de manifestaciones y de, bueno, altercados violentos, si se le quiere llamar así, de escaparates, luna, pintadas, Sí, etcétera. Ha tenido que suceder lo de la furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona para que entonces se dijera hasta aquí hemos llegado, y resulta que los italianos, estos anarquistas o anarquistas italianos, los anarquistas italianos que llevaban siguiendo, que ya les sonaba, que los oían hablar en italiano, pues andaban por ahí, pero que hasta lo de la furgoneta no les ha preocupado y los han dejado hacer. Parece ser, podríamos pensar. Es decir, ¿por qué no? Si claro. sabíais que eran anarquistas italianos y que andaban montando la bulla y donde se alojaban y que incluso tenían unos cascos que habéis descubierto y nos habéis enseñado en la televisión, ¿habéis estado 7 días esperando para pillarlos? Es una pregunta que se puede hacer la gente, ¿no? Claro, además, fíjate que todo es fantástico, ¿no? Porque es en un momento en que se pone en cuestión, se está poniendo en cuestión, claro, eso a lo mejor lo vivimos más aquí, ¿no? Mm, Pero se está poniendo en cuestión el modelo policial de los Mossos, ¿no? No sí, solamente el tema de las balas de foam, que por lo que dicen ya podría haber un acuerdo entre Esquerra Republicana y la CUP para que se dejen de utilizar, a pesar de que ya os dije el otro día, medio riéndome, que han comprado muchos y por eso los tienen que sacar muchas balas de estas y hay que gastarlas. Y da la impresión de que eso, da la impresión de que no solamente estos partidos políticos, sino que
como Podem también había puesto en duda, especialmente a partir del incidente de la pérdida de un ojo de esta mujer, pues bueno, el estilo, la manera de hacer, la manera de enfrentar, quiero decir, por ejemplo, pues yo seguramente que habéis visto, pero a lo mejor si lo habéis visto una sola vez, la manera como se metieron contra una manifestación cuando todavía era pacífica en el Carrer Grande Gracia, cortándolos por los dos lados, es decir, por arriba y por abajo, porque es una calle que sube, ¿no? Y saliendo a golpear cuando no estaba pasando nada. Eso fue criticado aquí, pero no es de esas cosas que están apareciendo y vuelven a aparecer y no sé qué. Y por otro lado, bueno, ha habido una reunión de la patronal catalana que se ha puesto muy seria y que ha dicho que las administraciones tenían que dar respuesta a eso, que eso no podía ser, que con las pérdidas que había solamente faltaba esta imagen para el turismo, para el negocio, para el no sé qué, no sé cuándo. Es decir, 2 o 3 días antes de que esta detención se produjera, se estaba creando un clímax. Ha habido una reunión del mayor trapero con sus principales mandos. Bueno, es decir, ha habido una escenificación, ¿no? ante la sociedad y especialmente ante eso que ellos llaman clases medias, de no os preocupéis que esto lo vamos a acabar, y bueno, y supongo que creen que lo han acabado, me imagino. Hasél o Hasél, ¿quién se acuerda de Hasél? Para Y nada. ahora que ya la No, movida por la España. Laura Borràs ha ido a verle a la cárcel, ¿eh? La Laura Sí, Borràs de Junts per Cat, no te lo madre pierdas. mía. Pero si Pero, Hasél milita en un partido de claro, corte casi claro, lo que no sé stalinista, es, ¿no? sí, lo que no sé es lo que le ha dicho Hasél a la Laura Borràs, pero Ah, bueno, ella ha ido a verle, ¿eh? Porque considera que también es un preso político, y para que vean que no solamente van a ver a sus presos políticos, pues ha ido también a verle. Pero te quiero decir que era se estaba en un momento dulce para provocar una cosa por el estilo. Hasél fuera. El descontento que escuchamos la semana pasada de la juventud catalana con su situación y con todo lo demás, ¿para qué vamos a hablar de eso, no? El paro juvenil, los problemas en la universidad, es tontería. Si encontramos a 8 anarquistas italianos que son los culpables de todo, ¿eh? Claro, porque pueden ser culpables de una serie de cosas, pero no de que salgan miles de personas a la calle. Ellos no convocan. Bueno, pues eso pues, es. lo dejamos hasta aquí, a los Muy bien, sí. italianos. Bueno, Vale, pues pues lo dejamos aquí. vamos con un segundo tema. Un Hmm, segundo tema que dices que no va a ser muy largo. The sí, Economist o El Economista, no sé si es el sí. mismo medio traducido, creo que no, no, no. No, no es. No, no, no tiene nada que ver. The Economist ha sacado un índice de democracia a nivel mundial, es decir, un índice de países con democracia. Sí, Democracia de lo que ahora se dice aquí, democracia plena. Democracia de sí, verdad, de los países demócratas de pedigrí. Y en ese índice de 2020 también está situada España. sí. Cuántos países nombran en este medio de Economist y en qué lugar sitúan a España? Bueno, pues nombran muchos, Bah, 170 y pico, una cosa por el estilo. Porque los redistribuyen, ¿no? Hay algunos. España está en democracia plena, o sea que Sánchez bueno, tenía eso es razón indiscutible. Y cuando. si lo dudas, te zurran, ¿eh? Que Vale, están muy pero serios con eso. no os lo perdáis porque Francia ha descendido y ya no es democracia plena en el 2020, ¿eh? O Ya sea no. que no, 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 no. Y Portugal tampoco. Democracia plena, ellos consideran 23 estados del mundo. No vamos a llamarles países porque en realidad son estados. 23 estados del mundo, ¿no?
y España ocupa el 22 de esos 23, ¿vale? Pero está por encima de todos los demás, que hemos dicho que quedan por detrás de ellos, o sea, ciento y pico y tal. Es decir, ¿cuáles son los criterios que utiliza The Economist que tiene para hacer ese índice democrático que hace todos los años? Bueno, utiliza unos criterios que son, como veréis cuando os los cuente, pues que pueden ser bastante flexibles, ¿no? Uno es proceso electoral y pluralismo político. Por tanto, pues como os podéis imaginar, pues aquellos países donde el proceso electoral pues no está nada claro, como pueden ser pues en las últimas elecciones Estados Unidos o puede ser Rusia o donde ya ni las hay, tipo China o cosas por el estilo, pues estos ya no pueden ser democracia plena, ¿no? En segundo lugar, el funcionamiento del gobierno, que también es un tema muy singular. Supongo que se refiere no a que el gobierno lo hace bien o lo hace mal, sino a su transparencia, etcétera, ¿no? En tercer lugar, la participación política. En cuarto, la cultura política del país. Y en quinto, las libertades civiles. Entonces, parece ser que para el 2020 lo que han puesto sobre todo o en lo que se han fundamentado es la manera como se ha tratado el tema del COVID y cómo esto ha afectado sobre todo a las libertades civiles, pero también a la participación política, etcétera. Es decir, si eso ha sido utilizado por esos estados para, para, para seguir manteniendo una cierta normalidad o para bueno, aprovechar el momento que pasaba por allí y decir, pues hombre, es que ahora os tenéis que quedar en casita, es que ahora tal, es que esto ya lo hacemos nosotros, que ya sabemos del tema, etcétera. Bueno, lo que un poco sabéis, ¿no? Mm. Bueno, España, ya te digo, si queréis os digo más o menos quién está por Si encima. tienes el ranking, Sí, sí, ejerces sí. ya. Quien está, la número uno es Noruega. ¿Eh? Después Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Australia, Holanda, Taiwán, Ujú. Suiza, Luxemburgo, Alemania, Uruguay, el Reino Unido, Chile, Austria, Costa Rica, Mauritania, Japón, España y Corea del Sur. Esto es de la... Mauritania está por Sí, delante de sí. España. Bueno, Mauritania está, según esta gente, y la consideran democracia plena. Eh, Digo que todo esto puede ser bastante sui generis, como podéis entender, Mm. pero bueno, es evidente que hay una serie de, bueno, como veis, la mayoría países del norte de Europa y Canadá, que eso Ah, ya es una cosa que nos podemos temer, ¿no? Que podemos entender que eso es de alguna manera otro mundo. Y diríamos que estamos en la primera, bueno, que el Estado español está en la primera división o en la división de honor, pero a punto de bajar a segunda o a primera si es división de honor, ¿no? Es decir, que está un poco ahí en ese ranking. Donde más ha bajado, pues es en el funcionamiento del gobierno, es decir, con lo cual evidentemente están diciendo que el gobierno ha aprovechado la circunstancia para, bueno, para tomar una serie de medidas o decidir sobre una serie de cosas. A pesar de eso es un 7,14, que eso es casi un notable, digamos, ¿no? La participación política, que también ha bajado, le ponen un 7,22 y aunque sigue alta en el tema de libertades civiles, también han bajado varios puntos en libertades civiles, ¿no? Me imagino que eso tiene que ver pues con Hasél y otros raperos, con otra gente pues que no comulga con determinadas ideas o que tiene otras y que sabemos que han sido perseguidos por la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso en esta clasificación de la que hablamos, es curioso ver cuál es la situación digamos, de otros países que nosotros consideraríamos que debían estar ahí en primera instancia, ¿no? Como sería, pues eso, el caso de Francia. No deja de ser curioso que aparezca Francia
por detrás y ya no en situación de democracia plena. O Estados Unidos también estaría en ese plan. A mí esta no me extraña tanto, no sé a ti, pero a mí no me extraña. Y bueno, y alguna otra sorpresa del estilo, ¿no? De grandes países, de grandes potencias que, sin embargo, están consideradas como democracias defectuosas, ¿no? Es decir, para que os hagáis una idea, hay 23 países que ellos consideran que estarían en democracia plena, 52 que serían democracias defectuosas, 35 que serían regímenes híbridos, es decir, que no está claro que sean del todo autoritarios, pero que tampoco son, ellos los consideran democráticos. Y por último, 57 de los que ellos tratan que consideran directamente regímenes autoritarios, ¿no? Y en los cuales, según su información, vive el 35,6% de la población del planeta, es decir, 2.800 millones de personas. Que es, bueno, ese dato parece bastante alarmante, ¿no? Bastante duro. Entonces, pues Para digamos que concluir. para concluir que el gobierno socialcomunista tiene razón, ¿no? Es decir, tiene razón Sánchez cuando dice que es una democracia plena, porque The Economist dice que es una democracia plena, y tiene razón Iglesias cuando dice que a esa democracia plena le hacen falta unas cuantas vueltas, porque también el informe viene a decir eso, ¿no? Que estáis ahí pues amarrándote al penúltimo puesto. No sé cómo va esto, no sé si hay promociones o cosas así, o simplemente le dan más puntos al que viene detrás y te pasa y punto, ¿no? Pero España está con una flechita así que marca que Que ha bajado, sí, que ha bajado de categoría. Muy Y bien. aparentemente no creo que se estén refiriendo a Vox, tampoco, sino que se están refiriendo a lo que ha pasado aquí, aprovechando todo el proceso de la pandemia, ¿no? Bien, pues lo dejamos ahí, ¿te parece, Emily? Bien, sí, sí. Vamos con otro tema de actualidad. Es un titular un tanto largo, pero Bueno, era para hacer un megamix. pues, pues hacemos un mix de esto. Villarejo en la calle. Las infantas vacunadas y el 8M más contaminante que los bares. Sí, Son los temas también de debate, de tertulia y de sí. raca de casi todos los días. Pero obviamente la visión de hoy, que tiene un poco también de sorna, como has dicho al principio, ale, arréale. Bueno, no me apetecía, ¿no? Ya a veces tienes ganas de entrarle a estas cosas. Bueno, lo de Villadejo, quiero decir que va a dar para mucha conversación, ¿no? Sí, Porque sí. eh, ya sabíamos que desde una parte de la derecha, especialmente el PP, se estaba diciendo pues, que había frecuentes reuniones y demás de la actual fiscal general del Estado, que además es pareja de un destacado juez y ahora abogado, el señor Garzón, que parece ser que tiene una relación bastante estrecha con el señor Villarejo, y entonces, bueno, pues ahí salen esas miserias de la gente que está por encima de nosotros, ¿no? Que vive en otro universo y demás. Claro, Villarejo tiene creo que, no sé si veintitantos o treinta y tantos temas abiertos, ¿no? ¿Y por qué está el señor Villarejo en la calle? Os preguntaréis. Pues yo también me lo he preguntado y he tratado de averiguarlo. Es decir, ¿por qué está este buen hombre, este buen hombre en la calle con todo lo que tiene por ahí metido? Y fíjate que entonces vas y te enteras que es que, claro, si todavía no hay sentencia, tú como mucho puedes estar 4 años en la cárcel, que él todavía no está, ¿eh? Él está tres
años y no sé si 3 meses o una cosa por el estilo. Pero, fíjate tú qué casualidad, ni la Fiscalía, ni la de ahora ni la de antes, claro, porque él lleva 3 años en Chirona o 3 años y pico, como he dicho anteriormente. Ni la Fiscalía actual ni la anterior se le ocurrió decir, dado que no hay un solo caso Villarejo, sino que tu caso se ha parcializado, pues te pido prisión por todos, ¿eh? O yo qué sé, o por 8 de los 20 y tantos. Pues no se le ha ocurrido a la Fiscalía. Pero las acusaciones particulares, que son en algún caso Unidas Podemos, y en otro caso Ausbank con el tema de no sé qué banco ahora en el que él también está metido, el BBVA me parece, o alguna cosa, pues tampoco se le ha ocurrido, ¿eh? Con lo cual el pobre García Castejón, que está de juez ahí en ese tribunal, pues dice, pues nada, yo tengo que hacer aquí un auto y tengo que dejar a este hombre que se vaya para casa. Mira tú qué faena que me han hecho, ¿eh? Que le tengo que dejar que se vaya para casa. No sé, eso sí, evidentemente no os penséis que es que se va para casa y ahora puede hacer lo que quiera. No, no, le han hecho dejar su ¿cómo se llama Pasaporte. esto? Su pasaporte, etcétera. Sí, sí, sí. Está obligado a pasar cada un cierto tiempo por una comisaría. Vamos, que no es libertad, libertad absoluta, digamos, ¿no? Y a Libertad, saludar a los es amigos. libertad sin ira, ¿no? Es libertad Sí. sin ira, digamos, pero no es libertad total, es una cosa así. Y claro, uno no deja de sorprenderse, ¿eh? No deja de sorprenderse que gente, la fiscalía, ¿no? Que es que no, bueno, tal y como la conocemos, con determinadas cosas no pasa ni una. Ya digo claramente con determinadas cosas, ¿no? No pasa ni una. Es decir, se acuerda de todos. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, van a ir a juicio una gente que fue nombrada, bueno, una gente que son profesores universitarios, expertos en temas electorales y de democracia y tal, que fueron elegidos por el Parlamento catalán para que velaran porque el referéndum se hiciera en las mejores condiciones. Bueno, han pasado desde el 17, pues más o menos lo mismo que Villarejo, y ahora los llevan a juicio porque la Fiscalía ha dicho, ¿y esta gente qué pasa? ¿Que se van a ir de rositas? Esta gente que venga aquí a pringar, ¿no? Pero ya ves, en cambio, hay otras cosas pues que no se dan cuenta, ¿no? Que tienen tanto trabajo y tanta cosa, pues que no se dan cuenta. Total, que ahí tenemos a Villarejo, pues en principio hasta diciembre, que le toca el primer juicio, pues oye, más o menos, ¿no? Y creo que vive en Madrid, con lo cual, pues fíjate, hasta se puede ir más tarde a casa que nosotros. Y, Y los o sea que, bares. Y se y volvió- tiene más bares y tiene más posibilidades, ¿no? Bueno, pues ese es un dato curioso, ¿no? Segundo tema, las infantas. Bueno, si no quieres tú decir nada de Villarejo, No, 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 lo has dicho por tú. algo. ¿Qué puedes decir? Ya yo lo que no tenía yo es ¿desde cuándo está en libertad Villarejo? ¿O con esas No, condiciones? no, está desde ayer o Ah, desde hoy. Vamos, desde ayer, sí. De ayer firmó el claro. auto. Sí, sí, sí. Ayer al mediodía se conoció el tema, ya empezó a ser bastante revuelo y entonces pues eso dices. Y además, bueno, García Castejón suena a de la gente seria, digamos, ¿no? Ujú. De los juzgados y del staff importante, vamos. Y dices, ¿y cómo puede ser esto? ¿No? Entonces averiguas. Y resulta que es que la ley de enjuiciamiento criminal pues está ahí para esas cosas, ¿no? Para decirte que está muy bien, ¿no? Que imagínate que tú has robado una gallina, te tienen 4 años allí y no te llevan a juicio por el tema de la gallina y entonces puedes salir, que está muy bien, ¿no? Pero Sí. claro, lo que es raro es que tengas a un señor que se supone que tiene información privilegiada del proceso en Cataluña, de la jugada que quería hacer no sé quién en el BBVA, de las reuniones con del CNI, de los señores del anterior Ministerio de Interior, etcétera, y bueno, que se te vaya así tranquilamente. Yo no tengo nada contra él, o sea, así de entrada, vamos, pero bueno,
Es rarito, ¿no? Es Sí, una sí, cosa rara. suena Una raro. cosa rara. Bien, Y este no ha tenido que emigrar, tampoco, ni exiliarse, ni nada. O sea que, bien. vale. No nos queda demasiado tiempo, vamos por ¿Qué prefieres, el 8M o las infantas? las dos cosas quiero. Así que Bueno, eh, bueno, en 8 minutos. va, a ver si está chupado. Va. Bueno, la noticia de las infantas, pues ya la conocéis, la sacó creo Sí, que el Confidencial, al ya. principio alguien dudó, parece ser que ahora ya no se duda tanto, pero no es de eso de lo que quiero hablar, como os podéis imaginar, lo que quiero hablar es, me encantan, o sea, me encantan las reacciones, ¿no? O sea, me encantan el cómo se está comentando el tema, ¿no? O sea, entonces, desde la ministra que es más dura y dice que eso es impresentable, que no es ético, que no sé qué y tal, a la ministra que todavía no tenía clara la noticia y que por tanto no iba a opinar hasta que el tema no fuera así. Digo ministras porque eran ministras, ¿no? Y desde la oposición que ya dice, bueno, pues ya está bien de cachondeo, esto hay que acabar con ello y tal, a la otra oposición que dice que es muy bueno, ¿no? Dice, esto es un tema personal, Sí. es un tema personal. O sea que nos Es que vamos a este meter dinero ahora. no pertenecen a la Casa Real. No, Sí, ¿no? bueno, eso lo ha dicho la Casa Real. La Eso lo ha Casa dicho Real la ha Casa dicho Real, pero en fin, no pertenecen. estas no pertenecen, porque él ha decidido, Su Majestad el Rey actual, ha decidido que la Casa Real, de momento, es su señora esposa, sus dos niñas y él. Ya veremos si tiene que quitar a alguien más en el próximo tiempo. No, no le De queda mucho. momento, claro, quitó a su cuñado. Y a su hermana, y su hermana se fue con su cuñado, quitó a su padre y tal, y ahora parece que ha quitado a su hermana mayor también, que tampoco la considera miembro de la Casa Real, ella pobrecita que no le ha hecho nada, ¿no? Claro, entonces, ¿qué más comentamos de estos? Pues que el turismo de vacunas existe, que ya se sabía, que yo estoy absolutamente convencido que no es solamente gente de la Casa Real la que se ha vacunado o sea, in y out, o sea, en y fuera, ¿eh? Sí, Y que, bueno, cuando hablábamos aquello de obispos y todo eso, pues a mí me parecía que era en buena medida el chocolate del loro, que evidentemente era muy feo, muy, muy horrendo y tal, pero que era bastante el chocolate del loro de eso, ¿eh? Es decir, que bueno, que aquí hay mucha más cosa y que evidentemente pues esta gente no tiene por qué esperarse a que le toque por edad o a que le toque por tal, ¿eh? Consideran que tienen una dignidad superior al resto y una posición de superioridad y por tanto pues hacen estas cosas, ¿no? ¿Y qué decir del 8M y del COVID? Bueno, pues a es ver, un tema recurrente, ¿no? Es decir, si os acordáis, el año pasado fue muy utilizado por la extrema derecha y la derecha más extrema y la centro derecha extrema, en el sentido de decir que, vamos, que lo más grave que se había hecho había sido permitir las manifestaciones del 8M, ¿no? Y ya aquí en su momento ya hablamos de cuánta gente había ido al Estadio Metropolitano, por ejemplo, de Madrid, o cuánta gente había estado en la convención de Vox y tal. Pero bueno, otra vez se han vuelto a olvidar, ¿no? Porque aquí el tema se trata de meterse con de meterse con el feminismo, en mm, definitiva, ¿no? Entonces, bueno, todo es importante que tenga normalidad, menos las reivindicaciones feministas. Está claro, ¿eh? Es decir, que yo sepa, lo que yo conozco, se están planteando, bueno, alguna huelga y manifestaciones y concentraciones y se están haciendo llamamientos a ser cuidadosas con las posiciones, incluso, si no me equivoco, pues se están dando como una especie de números cláusulos, es decir, cuánta gente puede entrar en tal espacio, en tal otro, etcétera. Es decir, que se está cuidando tremendamente esto, cosa que no se hace ni en los 450 y pico bares de Madrid que se pillan en un fin de semana, que sepamos,
que sepamos, Vale, ni en fiestas muchas otras. clandestinas te refieres a... Sí, sí, me refiero a las clandestinas, claro. Ujú. Sí, no sé cómo lo he dicho. ¿Vale? Has Sí, dicho sí, bares, pero fiestas clandestinas. Sí, quería decir fiestas clandestinas, ¿no? Mm. Bueno, eso sí que es de medalleo, 450 en un fin de semana. 450 que ha descubierto la Guardia Urbana. O sea que Pues ya ha currado, échale, ya ha currado. sí, sí, han currado, pero que échale lo que podía haber, ¿no? Es Mm. decir, porque además mientras que estás allí no puedes estar en otro lado. Y bueno, pues ya, y me imagino que no los tendrán todo el fin de semana vigilando, tal y como es el Ayuntamiento de Madrid y todo lo demás, ¿no? Claro, entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que hay que tener mucha cara para plantearte que el gran problema que puede, o sea, para que al mismo tiempo una gente que 3 o 4 días antes ha dicho a ver si podemos abrir para la Semana Santa, que va a haber una Bueno, que, distancia. que, que yo veo una cuarta ola ya ahí. Yo no sé en qué momento lo tengo que decir en la radio, pero se la van a jugar y por la Claro. presión que está habiendo y la cantidad de veces que hablo de que la Semana Santa no puede ser, que teníamos que haber aprendido de Navidad, estoy viendo que va a pasar lo mismo. Pero en fin, sigue. Bueno, no, que es bastante probable que incluso, pues eso, Cataluña, que hasta ahora mantenía unas posturas bastante duras, pues ya ha abierto los centros comerciales y supongo que habéis visto imágenes, ¿no? De las colas afuera y Sí. imagínate lo que había dentro, ¿no? Entonces, pues habrá gente que considerara que eso es menos peligroso que estar en una concentración en la calle a 1,5 metros de distancia y tal. Yo creo que no. Me parece que científicamente está claramente demostrado que es mucho más peligroso lo otro, pero evidentemente tienen muchas ganas de tal. Es decir, cada vez que bajamos un poquito hay que volver a revifar la economía, ¿no? Que se dice en catalán, y por tanto, pero claro, salir a hacer una manifestación o una concentración por el tema feminista, pues hombre, ya me dirá usted, ¿no? Eso no toca. He oído a alguien decir que eso ahora no toca, es decir, que no es el momento, ¿no? Es decir, que es, bueno, si es el momento de todo lo demás, es el momento de los toros, es el momento de todo, ¿no? De las ayudas, pero no es el momento de la reivindicación feminista y me parece que es una de las cosas más penosas que están pasando justamente en estos momentos y que la desgracia es que no únicamente lo están diciendo uno o dos partidos, ¿no? La desgracia es como eso va calando, es decir, ayer tuve la oportunidad no suelo ver mucho programas de estos de debate, pero tuve la oportunidad de ver cómo alguien que empezaba diciendo que era totalmente respetuoso con las reivindicaciones feministas, pero que ahora no tocaba, que este año no había que salir, acabó pronunciando la palabra feminazi. Mm. No, es que porque las que salen son las feminazis y tal, y Ya. al final En la dice, televisión pero pública, ¿eh? En la televisión y en pública. la televisión pública. Y le dices, pero tú a quién quieres convencer de que estás de acuerdo con las reivindicaciones feministas, tío. Sí. ¿A quién tratas de convencer? Bueno, Claro, el problema, el moderador le llamó la atención un poco, ¿no? Porque sí, es una palabra muy fuerte. Feminazi es una palabra muy claro. fuerte para referirse a las mujeres. Bueno, en fin, Justamente los nazis no eran nada feministas, vamos, no, y las nazis. pero en fin. Y me temo que ese debate va a seguir hasta el día 8. El debate no, es decir, el run run Sí. de lo peligroso que puede ser la manifestación del día 8. El 8 y después, es decir, este mismo personaje del que hablamos llegó a decir, cosa que no está en absoluto demostrada y que se la estaba inventando en ese mismo momento, llegó a decir que existía es decir, un seguimiento de casos de mujeres que habían asistido, mujeres y hombres, que habían asistido a las manifestaciones feministas del 8M, lo cual es Vaya. brutal, ¿eh? Lo cual es brutal porque sabemos que los temas de seguimiento no han funcionado en absoluto, pero sí han funcionado justamente los del 8M del año pasado, ¿no? Ya es el colmo de la desfachatez. Bueno, Emily, Muy acabamos por bien, esta semana. ¿Te parece? muy bien. Perfecto, sí. Nos Pues vemos, nos oímos la semana que viene. si no ha pasado nada, aquí por aquí estaremos. Que haya salud. Exacto. Salud. Muy bien. De la Bueno, radio ya nos hemos ido y de aquí mm, nos vamos a ir también. vale. Te quedan... Voy a parar la grabación porque